Ser contraste, información que da confianza. Cocula siempre se ha distinguido por tener muchas vocaciones sacerdotales. Desde 1883, cuando nace Santo Sabá Reyes Salazar, oriundo de aquí de Cocula, Jalisco, quien después se ordenó sacerdote y luego fue martirizado en la Guerra Cristera. Hoy vamos a tener una plática con Héctor Miguel Santos Camacho, el padre Héctor Miguel, de aquí de Cocula, sus padres oriundos de San Martín Hidalgo, y vamos a platicar con él. En un momento, comenzamos. Ser contraste, información que da confianza. ¡Qué mejor manera de celebrar en nuestro pueblo mágico! Ser contraste, información que da confianza. Ser contraste, información que da confianza. Nos encontramos aquí en la parroquia de San Miguel Arcángel de Cocula, Jalisco, cuna mundial del mariachi y pueblo mágico. Raúl Nuño Marín y José Antonio Ruiz de nueva cuenta con ustedes, y vamos a platicar con el padre Héctor Miguel Santos Camacho, de aquí de Cocula, Jalisco, legionario de Cristo y nuevo sacerdote. Buenos días, padre, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto, gracias a Dios, todo muy bien. Feliz de estar acá en Cocula, feliz de estar acá y poder compartir un poco de mi historia, de mi testimonio y de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, que es increíble. Pues vamos a conocer al padre Héctor Miguel. Él en mayo pasado lo ordenaron en Roma, fíjense, tuvo el privilegio de que lo ordenaran en Roma, en Italia, y vino a cantar su misa aquí a Cocula el pasado 7 de diciembre, aquí en Cocula, Jalisco. Padre, platícanos quién es tu familia, cuántos hermanos tienes, cómo nace la vocación al sacerdocio. Mira, Toño, vengo de una familia que desde que nacimos somos todos de acá, pero mis padres son de al lado, de San Martín Hidalgo. Sí, claro. Los dos, ellos en cuanto se casaron por el negocio familiar, vinieron acá a poner la tortillería Santos. Y en casa somos 7, mis padres, y somos 5 hijos. Yo soy el mayor de los 5. Y realmente venimos todos muy seguidos, ¿no? Yo soy el mayor y luego 1 año y 2 meses después vinieron mis hermanos los cuates, Julio y Manuel. Luego viene mi hermano Edgar y finalmente viene mi hermana Magalí. Todos estudiamos aquí en el colegio Independencia. Okay. Y una niñez muy, muy linda, muy feliz, muy tranquila, muy de pueblo. Siendo 5 en casa, siendo 4 hombres, era plan perfecto, ¿no? Cuando queríamos jugar, cuando queríamos hacer algo, 2 contra 2, los cuates contra el más grande y el menor. Así que mi familia es esto. De ahí te arrancó todo, en este seno. ¿Y cómo identificas tu vocación? ¿Por qué el sacerdocio? ¿Por qué no maestro? ¿Por qué no abogado? Muy buena pregunta. Yo creo que esto es como... A mí me pasó, como una relación. Yo a los 11 años quería hacer muchas cosas. Quería ser maestro, bombero, policía. Quería hacer todo, como todo buen niño. Pero a los 11 años me invitaron a conocer el seminario menor, los legionarios de Cristo en Guadalajara, allá por Tezistán. Y no sabía qué significaba ser sacerdote. Me invitaron a conocer la secundaria en ese caso. Y la verdad es que yo desde que llegué a ese lugar hubo 2 cosas que me cautivaron. La primera fue, me sentí como pez en el agua. No sé por qué, no lo sentí. Y en segundo lugar, me impresionó mucho lo que vi. El testimonio de los chicos. Ponle que había como 120 chicos que estaban cursando la secundaria, desde primero hasta último año de preparatoria. Había un ambiente espectacular, y a mí me cautivó eso. O sea, fue como el inicio de todo. No fui el único que fuimos 7 amigos, y curiosamente, fíjate cómo es la vocación, que de los 7, viviendo la misma experiencia un fin de semana, solamente 2 a 2 nos llamó la atención el ambiente, nos llamó la atención el lugar. ¿De los 7 eran de aquí de Cocula? Fuimos 7 amigos que estábamos en 6º año de ahí del colegio. Ah, mira. Vinieron 2 seminaristas a invitarnos
nos hicieron la invitación, fuimos a conocer, fuimos a nuestros padres y se hizo. Ahora, fíjate, ¿no? Después de un fin de semana conociendo, el último día cuando estábamos haciendo como la conversación, la entrevista, yo pensé que lo que yo había vivido era, no sé, era especial y que así como yo lo viví, lo habían vivido todos. Y no. A los otros 5 se les hizo bien, pero como que no le llamaban nada la atención. Y eso, 2 queríamos volver. Se les hizo como un fin de semana, de vacaciones. Un fin de semana de vacaciones, hasta ahí. En cambio a mí me llamó la atención y bueno, esta era la primera probadita, solamente era para conocer. A los que estábamos interesados nos invitaban a una segunda experiencia un poquito más amplia. Ya no un fin de semana, sino un mes. ¿Y la otra persona, cómo se llama? La otra persona vive aquí al lado, es Trini Arechiga, de la óptica. Sí. Los 2 queríamos ir, solamente que cuando volvimos, también historias de la vida, ¿no? Cuando volvimos, fuimos a contarle primero a sus padres que estaba más cerca y su mamá, muy buena gente, le dijo, bueno, ahora todavía no estás muy pequeño, espérate para cuando termines la preparatoria y ahí vemos, ¿no? Entonces, bueno, quedó un poco triste. Fuimos a mi casa y yo pensé que me iban a decir lo mismo y mis padres me apoyaron. Siento que mucho al inicio, siempre que les pregunto, fue como nada, la ilusión de un chico que llega a contarles cualquier cosa que acaba de vivir. Y me dijeron sí, por decir, bueno, en 2 días se le va a pasar la emoción del momento. Hasta que llegué finalmente con la lista de ropa que voy a comprar. En el seminario todos tenemos la ropa con un número para poder mandarla a lavar y que nos regrese. Llego con la lista y con los números de ropa, ahí les cayó el 20. Estaba en serio. Padre, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir platicando para que nos platiques esa bonita experiencia. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Seguimos platicando con el padre Héctor Miguel. Nos platicabas, ¿qué dijeron tus papás cuando les muestras que va en serio esto? Ya, finalmente, ahí es cuando les cayó el 20. Mi papá no era muy ajeno a esto porque mi papá de joven también hizo una experiencia muy breve en el seminario. De hecho, mi abuela contaba cuando mi abuela era muy religiosa, ¿no? Ella tuvo 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Mi papá es el más chico y cuando mi papá tuvo la inquietud por ir a conocer el seminario, fue a probar con los franciscanos ahí en Guadalajara. Mi abuela enchincueladísima, ¿no? Estaba muy emocionada, le contó a todas las amigas, a todo el pueblo, le compró la ropa, a ella no se la cosieron, no le pusieron número, a ella mi abuela le tejió las iniciales, una ilusión espectacular. Mi papá duró 3 semanas. No duró nada, te imaginarás la desilusión de mi abuela cuando la ve venir, después de todo lo que se había imaginado. Entonces, cuando yo llego con esa inquietud, no era un tema ajeno. Además, teníamos un tío... Pero ¿qué te imaginabas? Porque al final de cuentas, a esa edad... Yo me imaginaba una aventura en la que iba a un colegio en Guadalajara, en el que había un ambiente espectacular. Mi horizonte llegaba hasta ahí. Yo encontré un ambiente que me cautivó, que me llamó la atención, pero la verdad, sinceramente, poco espiritual, muy humano, ¿no? Muy atractivo del lugar. El lugar era muy lindo, el ambiente mucho mejor. Y hasta ahí, o sea, mi horizonte no trascendía mucho más sacerdocio. De hecho, después de que volví y ya la cosa iba en serio, siempre que mi papá intentaba contarle a alguien, a los amigos, a los vecinos, primos o lo que sea, que yo que yo quería ser sacerdote, me acuerdo que decía, no, me da vergüenza, no, porque tenía 11 años y no me veía como sacerdote, no sabía que era sacerdote todavía. Tenía una idea muy vaga. Y realmente ese era mi horizonte, pero Dios es así, como que Dios, bueno, en el Evangelio dice que Dios llama a unos a la primera hora, a unos a la mitad, a unos a la 3/4 y a unos a la última hora, ¿no? Tengo compañeros que entraron, como yo, a los 12 años, otros que entraron a los 33. Dios llama en diversos momentos y cada uno tiene una historia muy única. Como yo creo que como en toda relación, ¿no? Los novios, no todos se enamoran igual, no todos se conocieron igual. Yo conozco un sacerdote, de hecho es sacerdote, y él entró al seminario después de que ya era licenciado en administración de empresas. Así es. Y después de que había ya trabajado 3, 4 años en su carrera, ¿Sí? en una empresa. Así es. Y ahorita hay
una vocación aquí en Cocula también, de una persona ya madurito y que muy probablemente el próximo año o ya está como seminarista en familia, algo así. Así Todavía es no Dios. sé muy bien, pero, Así es Dios. pero así es, o sea. Sí, fíjate, a nosotros que entramos desde jóvenes nos llama la atención mucho cuando vemos a nuestros compañeros, porque yo en el seminario tenía 100 compañeros, ¿no? Y a mí, que entré desde muy pequeño, me llama la atención ver justo esto, ¿no? Alguien que ya había estudiado, tenía carrera, tenía novia, tenía su trabajo, le iba muy bien en la vida, lo dejó todo para seguir a Jesús. Sí, sí. Y a ellos les llama la atención que habiendo hecho esta experiencia de vida, alguien a los 11, a los 12 años pudiera iniciar también un recorrido y decirle sí a Jesús. Aquí hay 2 sacerdotes que también se fueron, bueno, habrá más, pero que yo conozco, al padre Miguel Grajeda y al padre señor cura Octavio Moreno Olivares. También empezaron a los 12 años. Mira, Saliendo de la primaria, se fueron al seminario y gracias a Dios siguen ahí con ellos. sí. Así es la Pero vocación. sigamos contigo porque Sí. la verdad que padre, cuando ya estás en el seminario, ¿qué era lo que más disfrutabas? Yo en el seminario menor lo que más disfrutaba era el ambiente. Era el ambiente. Primero, la verdad, tengo que reconocer que eso, mi horizonte era este y poco a poco fui descubriendo muchas cosas, ¿no? En primer lugar, fui dándome cuenta de verdad de lo que estaba haciendo. Como que me fue cayendo poco a poco el 20 o la ficha. Y sobre todo, bueno, en el seminario el seminario menor es un colegio en el que tienes la secundaria normal, con todas las materias normales de secundaria, y además tienes un ambiente propicio, cuidado, en el que se va teniendo un poco de vida espiritual, y nada, tienes amigos, relaciones, muy cuidado. Pero ya en la prepa, ya empieza a decir, carajo, voy para sacerdote. Pero nos vas a platicar eso, vamos a hacer otra pequeña pausa. Muy bien. Y regresamos con el padre Héctor Miguel Santos. En Hermanos Vázquez Medina, sabemos que cada empresa tiene una historia, una pasión. Por eso, nuestra misión es ser ese pilar que asegura su estabilidad y crecimiento. Desde 1990 brindamos servicios de consultoría integral en contabilidad y cumplimiento fiscal, adaptados a las necesidades específicas de nuestros clientes para impulsar su desarrollo. Además, contamos con certificaciones de los colegios de contadores públicos y como consejeros empresariales, lo que respalda nuestra experiencia y profesionalismo en cada uno de nuestros proyectos. En Hermanos Vázquez Medina, entendemos tus necesidades. Ayudamos a reducir riesgos, optimizar procesos y tomar decisiones estratégicas que hacen crecer tu negocio con confianza. Hermanos Vázquez Medina, más que contadores, tus aliados. Seguimos platicando con el padre Héctor Miguel. Nos platicabas de esa parte ya en preparatoria, pues ya no nada más era el estudio, ya tenías que ir visualizando que ibas para sacerdote, ¿no? Sí, así es. Siento que el mismo proceso del seminario menor está pensado para esa progresión. No es lo mismo cuando estás en primer año, en el que todo es ilusión, tienes 12 años. Cuando pasas a preparatoria, el recorrido que has hecho, a mí fíjate, lo que más me marcó en el seminario menor fue hacer una experiencia de vida espiritual, hacer una experiencia de oración. Yo la verdad reconozco que mi fe hasta entonces, una fe de niño, era muy una fe de tradición. Y de repente en el seminario conocí a un Jesús humano, o sea, un Jesús de carne, un Jesús con el que puedo hablar, con el que puedo tener una relación. Y eso con el tiempo fue haciendo que efectivamente fuera descubriendo algo a lo que yo en el inicio le llamaba me siento bien solamente. Y empecé a sentir una invitación, no sabía muy bien a qué, pero me llamaba mucho la atención esta parte como misionera, esta parte como de consagrar mi vida, esta parte de esta experiencia que yo comenzaba a hacer de Jesús en mi vida, que no era solamente para mí, como que también Jesús quería que lo diera a conocer a los demás. Así, muy incipiente. Y entonces cuando estás en el seminario menor, una vez que terminas el bachillerato, la prepa, llega el momento de tomar una decisión, ¿no? Porque uno puede terminar la preparatoria y decir, bueno, gracias por todo, tuve buena formación, continúo mis estudios en la universidad, o siento que hay algo y me gustaría realmente dar un segundo paso y decir, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué fue mi caso? Yo, conforme pasaba el tiempo,
ya no era solamente me estoy a gusto, porque llega un punto en que ya no es suficiente el estoy a gusto acá. Sentí esta inquietud, sentí esta invitación, me sentía cada vez más cautivado por Jesús y bueno, llegó el momento de pasar al noviciado. El noviciado es como ahora sí el primer paso del seminario mayor, ¿no? Todo lo demás fue preparación. Y ahí esa primera fase es la etapa como de conocimiento. Conocer qué es la vida religiosa, conocer cuál es la espiritualidad, porque además yo no solamente soy sacerdote, yo soy religioso y además soy religioso de una congregación, soy legionario de Cristo, ¿no? Entonces no es como sacerdote en genérico, tienes que conocer la espiritualidad, el carisma en donde estás entrando. Esos 2 primeros 2 años que ya me tocó dar el paso de Guadalajara a España. ¿Cómo es el carisma? El carisma de la Legión de Cristo nos dedicamos básicamente a formar apóstoles, así de sencillo, ¿no? Un carisma es una fase de la vida de Jesús que cada congregación como que subraya, pone de manifiesto en su vida, en su estilo de trabajar, de predicar. Por ejemplo, no sé, quizá entre las congregaciones los franciscanos reconocen por el hábito, por ejemplo, y porque hacen una obra mucho con los pobres, ¿no? Bueno, es el carisma de Jesús que atendía a los pobres, ¿no? Nosotros, Legionarios de Cristo como congregación, nos llama mucho la atención y queremos evidenciar esta parte de un Jesús que salía a predicar y ¿qué hacía? Llamaba apóstoles, discípulos y los mandaba también a predicar. Eso lo fui descubriendo poco a poco, porque igual entré al seminario menor, ni idea, fui obviamente como de liberón tomando. Y bueno, cada vez me fui enamorando, fui resonando con este carisma, me sentí identificado. Y bueno, eso hizo que después de esos primeros 2 años en los que conocí el carisma, la espiritualidad, no tenía ninguna certeza, así que diga ya 100%, un momento revelador, pero como buen discernimiento fui teniendo como indicadores o como pequeñas satisfacciones, pequeñas confirmaciones que me hacían estar cada vez más la balanza de este lado que hacia el no. ¿Y cómo platicabas con tus papás de esta vocación, de lo que tú visualizabas? ¿Qué les decías? Mis papás, una ventaja que tuve con ellos es que siempre me apoyaron. Entonces nunca tuve como que inventar nada ni cambiar nada de la historia, ¿no? Hubo momentos en los que lloramos juntos porque estaba difícil, porque nos costaba el tema de la separación, porque estaba primero en Guadalajara y luego estuve más lejos, entonces no estaba cerca y luego no los veía tanto. Y como buen niño, a esa etapa, o muchacho, salir de casa y estar tanto tiempo sin verlos costaba, ¿no? Pero siempre esa parte en la que ellos me apoyaban, yo les contaba un poco lo que estaba descubriendo, lo que me sentía identificado, y a ellos, con dolor pero con alegría, me decían, te vemos feliz, y eso, por más que haya dolor, nos llena. Entonces cuenta con nosotros y eso hizo mucha diferencia en mi proceso. Héctor, vamos a hacer otra pequeña pausa, pero queremos que nos platiques cuando estuviste en Italia y cuando fue la ordenación allá, ¿te parece? Muy bien. En un momento regresamos con el padre Héctor Miguel. Disfruta de un plan Telcel libre por tan solo 599 pesos, sin plazos forzosos y 15% de cashback. Con nuestros nuevos planes Telcel libre disfruta de beneficio de cashback, sin plazos forzosos, redes sociales ilimitadas y la mayor variedad de smartphones. Ven con tu distribuidor autorizado RMD Celular. Tú ya nos conoces. Visítanos en Hidalgo número 2A en el portal a un costado de BBVA y en Román Terán número 103, esquina 5 de Mayo en Colonia Centro Cocula. Somos RMD Celular, tu mejor opción. Estamos platicando con el padre Héctor Miguel. ¿Cómo fue cuando te vas a Roma y cómo fue ese proceso del diaconado y luego la ordenación allá en Roma, Italia? O sea, yo estaba en Roma porque nosotros tenemos allá la facultad y para ordenarte a sacerdote el requisito mínimo es haber estudiado filosofía y teología. Yo hice las 2 carreras allá en Roma y cuando terminé del seminario, viene el momento, ahora sí, después de recibir tanto, de ir a darlo y compartir todo eso que has recibido, ¿no? A nosotros, una vez que terminas, nos asignan, somos misioneros, entonces nos asignan una misión. Y en mi caso, pensaron que para mí era un buen lugar para comenzar mi ministerio en Argentina, Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos la tradición de que nos ordenamos diáconos, cada quien en su propia diócesis, para estar cerca de la gente, de la familia, de los amigos, y la ordenación diaconal la hacemos todos juntos como camada en Roma.
Entonces, bueno, llegó el momento justamente un 7, pero de septiembre del año pasado, en el que me graduaron diácono en el Santuario de los Mártires en Guadalajara. Y ahí comenzó esta parte ya no tanto de seminario de recibir, sino de comenzar a dar, comenzar a acompañar. Esta parte también de paternidad espiritual, que tanto me está cautivando porque lo estoy descubriendo en el ministerio. Y momento de recibir mucho, después de muchos años de formación, de recibir. Y bueno, ese momento en el que arranca el ministerio, y entonces me mandan a Buenos Aires, y realmente ese momento en el que, por más que hayan pasado muchos años de formación, ahora sí, durante todo el recorrido que fueron casi 15 años de estudios y formación, realmente es un momento en el que ya no en la teoría sino en la práctica empiezas a ver cómo va actuando Dios en la propia vida y también en la vida de la gente, porque el ministerio es eso, es hacer presente la vida de Cristo para los demás. Entonces fue arrancar y descubrir en Buenos Aires cosas que no me esperaba. ¿Cómo qué? Como que, bueno, pasa que acompañar a la gente en todo lo que es la vida espiritual, desde los sacramentos hasta el acompañamiento personal, es entrar en la intimidad de las personas y descubrir de verdad cómo no solo Dios está presente, sino cómo Dios de verdad actúa y va transformando, ¿no?, con su gracia la vida de las personas. Y eso me encanta. Es una de las cosas. ¿Cómo te ha transformado a ti? Bueno, a mí primero me transformó permitiendo conocerle, porque te digo, yo era de tradición católica hasta ahí. Y luego, bueno, me permitió tener una relación de amistad con él, que siento que en mi recorrido desde que le conocí, digamos, hasta la fecha, me transformó en el sentido de que para mí mi vida tiene un significado siempre en relación. No me veo ya, o sea, para mí sería imposible pensar mi vida más allá de por lo que soy, por lo que hago, pensarme ajeno a tener una vida sin Jesús en mi vida. No me veo, no tiene sentido. Por eso hago lo que hago, por eso la oración con Él, por eso los sacramentos, por eso la misa, pero también por eso mi disponibilidad para hablar con las personas, para atender, para ir a celebrar, para estar presente. El ministerio es eso, el ministerio es 24/7 para todos, ¿no? Y mi ministerio a mí me asignaron la misión no solamente de ir a Buenos Aires por ir a Buenos Aires, allá tenemos un colegio y trabajo en un colegio en la secundaria, algo que se llama orientación, que no son exactamente clases, es una parte como de acompañamiento de los chicos, y además trabajo en la pastoral con adolescentes, que sabrás que significa como mucha creatividad, mucha disponibilidad, ¿no? Los chicos desde quinto grado hasta primer año de prepa más o menos, es con lo que me toca trabajar. Eso requiere también mucha alegría, mucha energía, pero también tiempo. Y para mí, sinceramente, sin esa relación con Jesús, sin un Jesús que me cautivó y sin un Jesús que siento que me llama, no sé, siento que no haría todo esto. Siento que es como me ha cambiado mi mirada, mi corazón. ¿Cómo es el Padre Miguel en la intimidad? Buena pregunta. Sí. En la intimidad. Siento que soy alguien muy sencillo, muy alegre, alguien que tiene un niño interior muy grande, que le gusta mucho divertirse, y entonces en el seminario cuando estuve, hay un momento en que interrumpimos los estudios y hacíamos lo que sería como el año de pastoral, en mi caso fueron 3 años, me tocó también trabajar en secundaria, ¿no? ¿Por qué te lo cuento? Porque tanto entonces, que tenía 26 años, y ahora que inicio mi ministerio, siento que es algo que me ayuda mucho en el trabajo con los jóvenes, ¿no? El también tener un alma joven, energía, tiempo, pero también esa creatividad y también esa ilusión de niño de también poder disfrutar las cosas, de poder hacer también presente esa vida de Jesús, que Jesús no solamente viene para los ilustrados, para los letrados, para los grandes. Es un Jesús que a los primeros que buscaba eran a los niños, bueno, a los enfermos, a los necesitados, pero también a los niños, ¿no? Dejen que se acerquen a mí, decía. Ese soy yo en la intimidad, alguien que le gusta mucho. Además soy religioso, entonces vivo siempre en comunidad, nunca estoy, o sea, tengo momentos de soledad, obviamente, pero estoy acostumbrado a tener hermanos siempre, ¿no? Y entonces, con lo que eso significa, ¿no? A vivir en familia, a estar para los demás, a también aprender cuando alguna cosa no va bien en la relación o en la convivencia, bueno, pues aprender a sobrellevarlo, pero también eso, siento que es mucho vivir en familia, que implica darte mucho y recibir mucho y crecer mucho así. En la vida del seminario
para hacer una pequeña pausa, pero al regresar nos platicas qué te marcó en el seminario. ¿Sale? ¿Qué me marcó en el seminario? Vamos a hacer otra pequeña pausa ya para ir cerrando esta plática con el padre Héctor Miguel Santos Camacho. Un momento, regresamos. Ya para ir platicando y cerrando esta plática con el padre Héctor Miguel, ¿qué te marcó en el seminario que digas, esto me marcó ya y fue el que me llevó el camino hacia Jesús? ¿Qué me marcó? Insistiría en esta primera parte de conocer a Jesús. Eso siento que fue la primera cosa que me cambió todo. Pero en segundo lugar, ¿qué me marcó? Me marcó en las personas. Me marcó eso, el ambiente que conocí, digamos, entre los chicos que estaban haciendo el seminario menor. Pero me marcaron mucho los formadores y padres que fui conociendo. Porque de algún modo no es solamente, a menos en mi caso que me fue cautivando o descubriendo esta vocación sacerdotal, no es solamente, bueno, quiero ser sacerdote en genérico, fueron figuras que me cautivaron como sacerdotes. Como te conté, tuve un tío sacerdote, una persona muy alegre, muy dinámica, muy querida por la familia. Entonces las personas, padres, seminaristas que fui conociendo, amigos, y luego eso, el vivir en comunidad siempre me marcó mucho porque mi estilo de vida como religioso es siempre eso, en comunidad, en familia. Y siento que también estoy llamado a, como sacerdote, a donde quiera que vaya también, a aprender y ayudar también a vivir eso, en comunidad y en familia. Si estuvieras aquí enfrente a tus papás, ¿qué les dirías después de haber vivido esta experiencia el domingo pasado con ellos? Antes que decirles algo, haría lo que ya hice, que es abrazarlos muy fuerte, porque ellos también siento que en esos días están experimentando algo que saben, ¿no? Pero siento que en la vida cristiana pasa mucho por hacer experiencia de verdad de Dios y han experimentado que Dios es fiel. Y yo les agradecería infinitamente que supieron esperar, supieron confiar, supieron apoyarme y estar presente en los momentos difíciles, supieron estar presentes a la distancia también, porque mucho de mi recorrido fue a la distancia. Supieron apoyarme, supieron estar alegres y supieron también celebrar, porque también cuando hubo que celebrar, estuvieron ahí pensando, organizando, acompañados siempre también de mis tíos, o sea, como de la familia grande. Haría eso, un fuerte abrazote y agradecer mucho porque de verdad han sido fieles y generosos y eso a mí también me ha permitido también intentar ser fiel e intentar también dar lo mejor de mí, ser generoso también en esa vocación. Yo digo que Cocula es un pueblo de muchas vocaciones sacerdotales. Aquí te tenemos a ti, aquí hay una muestra, ¿no? ¿Qué le dirías a esos niños que tienen la inquietud de ser sacerdotes? Y la primera invitación que haría es, si tienes una inquietud, anímate a probar. No hay nada, esto es como el noviazgo, ¿no? Cuando una chica te llama la atención, ¿qué haces? Vas, te acercas, la saludas, la conoces y luego dices, me cautiva o me equivoqué y no era por acá. En la vocación es lo mismo, ¿no? Y una de las cosas que yo descubrí es, tenemos una idea de Dios y cuando abres un poquito la puerta, nuestro Dios es un Dios de sorpresas. Es un Dios que nos sale constantemente al encuentro y entonces yo me sorprendí totalmente, como que yo me esperaba algo y de repente fue algo totalmente desmedido y no solamente una cosa que fue, siento que fue siendo siempre algo siempre sorprendente, Dios siempre me fue maravillando. Ahora que llegué al diaconado yo pensé que iba a ser algo y de repente otra cosa. Ahora que comencé a ser sacerdote, yo pensé que iba a ser algo y de repente siento que cada día eso, Dios tiene algo, Dios va sorprendiendo. Y en el fondo, toda vocación no es algo que uno se inventa o un deseo que uno tiene y uno quiere y lo pasa al final. Siento que toda vocación en el fondo es descubrir algo y responder a esa invitación. Siento que lo que uno hace es responder y ir descubriendo esa invitación. Dios llama, no obliga, ¿no? Pero hace una invitación, un regalo muy fuerte, una cosa que uno descubre. Y entonces hay una grandeza muy, muy especial en responder.
implica toda la persona, implica eso, cada vez vas entendiendo más, pero la primera parte la hace Dios. Entonces, si Dios llama, invitaría a ser generoso, a probar. Probando, se descubre. ¿Qué le dirías a Cocula ya como sacerdote? A Cocula le agradecería mucho todo el apoyo, toda la cercanía, el cariño. Estuve mucho tiempo fuera y todas las veces que vine recuerdo mucho a la gente con eso, el cariño, muchas oraciones. Para mi ordenación hubo mucha gente que no pudo ir, pero se hizo presente con un mensajito que sé que no son solo palabras, ¿no? Que sé que es cariño, que sé que es también gratitud a Dios, así que también un gracias enorme. Y también, aprovechando que los tengo, les pediría, ¿no? Yo aprovecho para pedir que esto recién empieza, ¿no? Yo descubro la grandeza y la belleza de mi vocación y ahora me di cuenta que esto era mucho más grande, ¿no? Con los retos y desafíos propios del sacerdocio, que es hermoso. Así que también agradecería y pediría que sigan pidiendo por mí, pero también por todos los sacerdotes, el párroco, los sacerdotes que tienen aquí, para que de verdad seamos instrumentos y de verdad estemos para todos, para las familias. Siento que pedir por los sacerdotes significa pedir por todos. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo encantadísimo de platicar con el padre Héctor Miguel Santos Camacho, y es coculense y ahora va a radicar en Argentina. Y Ser Contraste lo tiene. Ser Contraste, información que da confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Toño, muchas gracias.